Vamos a hacer en este vídeo, vamos a explicar los morfemas que forman o constituyen sustantivos y adjetivos, y vamos a dejar para otro vídeo el de los verbos. Aquí tenéis un cuadro con los morfemas propios de los sustantivos y adjetivos. Estos se forman con un morfema derivativo al que llamamos prefijo, que va antes del lexema o raíz. Entre el prefijo y el lexema también podría haber en algunos casos un interfijo, también es morfema derivativo como aquí aparece. Entre el lexema y el sufijo también nos podemos encontrar a veces un interfijo, del que hablaremos más adelante, el tipo de por qué llamamos interfijo, a qué le llamamos interfijo. Y finalizaría el sustantivo del adjetivo con un sufijo, que también es un morfema derivativo, y los dos morfemas que se llaman flexivos, porque siempre los tiene el sustantivo y el adjetivo. El género, distinguiendo masculino y femenino, y el número, también morfema flexivo, singular o plural. En las notas explicamos que los morfemas derivativos son facultativos, es decir, los puede llevar o no los puede llevar un sustantivo, un adjetivo, es decir, que son facultativos como aparece aquí. Y son los que indican qué tipo de palabra es. Si es palabra simple, no lleva morfemas derivativos, o derivada lleva unos varios morfemas derivativos, o parasintética, que explicaremos en otro apartado distinto. En el tipo de parasintética, las parasintéticas pueden ser por derivación, por simple derivación, o por composición y derivación. Composición y derivación. Pero eso lo explicaremos más adelante. Un aspecto o un concepto que tenemos que tener muy en cuenta es que los interfijos son añadidos léxicos sin significado. Hay que ver la página 6 de los apuntes, de estos apuntes, para que expliquemos bien a qué le llamamos interfijos y a qué le llamamos añadidos léxicos sin significado, porque los prefijos y los sufijos son morfemas derivativos que o cambian la categoría morfológica, y puede pasar de un verbo puede pasar a sustantivo, o de un sustantivo puede pasar a un adjetivo. Son los cambios, es decir, el uso de un prefijo o de un sufijo haría cambiar la categoría morfológica de una palabra. Un verbo puede pasar a sustantivo, un sustantivo a un adjetivo, y sucesivamente. Y también el prefijo y el sufijo pueden cambiar el significado, cambiar el significado de una palabra. Por ejemplo, el prefijo anti cambia el significado de un sustantivo o de un adjetivo. Seguimos. En una palabra, en un sustantivo o un adjetivo, puede haber más de un sufijo. Por ejemplo, de la palabra nación, puede salir también el sufijo al, nacional o nacionalista. Al sería aquí en nacional un sufijo, y en nacionalista sería un sufijo y también otro sufijo ista. Así que puede haber más de un sufijo, una palabra puede llevar más de un sufijo. El singular, el morfema flexivo de singular, siempre se representa con este símbolo, al que llamamos conjunto vacío, porque no tiene marca. El singular nunca lleva una marca formal. En cambio, por ejemplo, las marcas de plural son S o S cuando la palabra termina en singular en consonante. Entonces queda bien claro, es decir, este morfema que es, o este símbolo al que llamamos conjunto vacío, es porque representa que no tiene marca el elemento, es decir, que el elemento que señala. Por ejemplo, si es el singular, nosotros en nuestra lengua no tenemos una marca formal que representa al singular. En cambio, el plural sí, es la S final o la ES cuando el sustantivo del adjetivo termina en consonante. Dejamos los verbos para el próximo vídeo y pasamos a explicar más, a insistir en esto, en los llamados morfemas derivativos. Es decir, lo que hemos explicado antes, aquí en este cuadro se ve con más claridad. Es decir, son morfemas derivativos o también llamados afijos porque modifican el significado de la raíz, el significado de la palabra.
añaden información de muy diverso tipo. Permiten derivar nuevas palabras a partir de otras o cambiar el significado de estas, ¿no? Pero algunos pueden cambiar la categoría gramatical de la palabra. Por ejemplo, malo, del adjetivo malo, pasa a maldad por la presencia del sufijo. Demostrar es un verbo que si le añadimos hable pasa a ser un adjetivo. Las clases de morfemas derivativos, ya lo hemos visto antes, son los prefijos, los sufijos y los interfijos. Aparece entre la raíz y el sufijo o entre el prefijo y la raíz, lo que hemos puesto en el cuadro anterior. Hay un tipo de sufijos, hay un tipo especial de sufijos al que se le llaman apreciativos, que son los llamados tradicionalmente diminutivos, aumentativos y despectivos. No hay que olvidarse tampoco de estos, que son también muy frecuentes en nuestro idioma. Aquí tenéis una serie de sufijos. Aquí tenéis una serie de sufijos. No, en los otros apuntes que podemos colgar en la plataforma también aparecen. También otro tipo de sufijos que forman adjetivos, forman verbos o adverbios. Y lo que decíamos antes de los interfijos, que no tienen significados por sí mismos, y su función principal es facilitar la unión entre el prefijo y la raíz, o entre la raíz y el sufijo. Siempre es átono y puede estar constituido por más de un fonema. No hay que confundir los interfijos con los sufijos o los prefijos. Segmento ar, en polvareda, no es un sufijo, pues no existe la palabra polvar, sino un interfijo que une la raíz con el sufijo eda. Aquí tenéis una serie de interfijos, que son al fin y al cabo añadidos léxicos que se añaden a una palabra para que ésta suene mejor en algunos casos. En muchos casos simplemente para que suene mejor. Bien, y finalmente aquí tenéis un ejemplo resuelto. Analizamos el adjetivo rentable. El adjetivo rentable viene del sustantivo renta. Este sustantivo renta también da el verbo rentar y también va a dar como derivado el adjetivo rentable. La segmentación sería de la siguiente manera. Como viene de renta, le quitamos la terminación en ar, en a o en ar en el verbo y nos queda la raíz. Hable sería el morfema derivativo sufijo que forma el adjetivo, indica posibilidad. Y la S es el morfema flexivo de número plural si estuviésemos analizando la palabra rentable. Clasificación adjetivo, palabra derivada por su fijación. Dejamos los verbos. Y con eso hemos terminado, porque aquí lo que hay son ejemplos de análisis de verbos. Para el próximo vídeo pues analizaremos y explicaremos la formación de los verbos.